Bien, muy buenas tardes, bienvenidos a todos a este espacio, ¿no? Dentro de la Feria del Libro y Festival de Fomento de la Lectura, aquí en Cerro Azul, una playa de ensueño aquí en la costa peruana, muy cerca de la capital, ¿no? Dentro de la misma región, pero en la provincia de Cañete. Una provincia con mucha historia y cultura. Y tenemos ahora la presencia de un amigo que nos está visitando de manera virtual desde Uruguay, un connotado periodista uruguayo, también escritor y editor también. Así que vamos con Daniel Cors, sin más, que nos va a hablar sus opiniones sobre la literatura y también sobre la feria que estamos haciendo ahora, ¿no? Vamos entonces con Daniel. Muchas gracias, Daniel, por participar en nuestra feria. Bueno, sí, el agradecido soy yo, Ricardo. Muchas gracias por la invitación, por estas constantes invitaciones que me haces a través a lo largo del año. Y bueno, hoy la propuesta era hablar sobre algo referido al mar. Como decías al comienzo, en una zona costera, están en la feria en Cerro Azul, en una zona costera. Yo en este momento también me encuentro en una zona costera, estoy muy cerquita de la playa y bueno, como para entrar dentro del contexto nos habían solicitado, les voy a hablar sobre un cuento de un escritor uruguayo, uno de los más conocidos, de los más leídos, un escritor además que su trabajo siempre reflejó la sociedad uruguaya. Eh, y además escribía de una forma muy simple. Al igual que Quiroga, Horacio Quiroga, otro escritor que lo hacía de manera muy simple, pero no por simple, pero muy profundo y además muy complejo, ¿no? O sea, no por simple uno puede entender que es algo muy básico, elemental, no, todo lo contrario. Escribir como lo hizo Quiroga o como lo ha hecho también el escritor que vamos a hablar hoy, que es Juan José Morosoli, requiere no solamente de mucho conocimiento, sino también de una buena interpretación de lo que son las relaciones humanas, se tejen estas relaciones humanas, cómo funciona dentro de un contexto determinado y contar una historia de esa manera, con un lenguaje simple, no es nada sencillo. En este caso, este cuento de Juan José Morosoli se llama El viaje hacia el mar. Un cuento relativamente corto, ustedes lo pueden encontrar en internet, por lo tanto los invito a que lo lean porque es un cuento muy ameno, muy entretenido. Deja un mensaje final muy profundo. Por eso lo traigo hoy aquí. Vamos a ver algo referido al mar. Este cuento llamado El viaje hacia el mar trata sobre eso, ¿sí? Trata sobre cómo seis personas, que entre ellas algunas se conocen, otras no tanto, y hay un desconocido, emprenden un viaje hacia el mar por primera vez. Por primera vez van a conocer lo que es el mar, porque ellos se trasladan desde el interior del Uruguay, desde el profundo del Uruguay, hacia nuestra costa. Este cuento El viaje hacia el mar, se publica por primera vez en el almanaque del Banco de Seguros del Uruguay, ¿sí? Que es una publicación que se sigue haciendo, ¿sí? Sigue saliendo hoy en forma digital y también en formato libro tradicional, con una estética muy cuidada, con muchísima información cultural, histórica, y bueno, que está además financiado por las empresas que forman parte del Banco de Seguros. Entonces, este cuento se publica por primera vez en 1952, ¿sí? En ese libro que se llama Almanaque del Banco Seguro del Estado, que sale una vez al año, sale antes de fin de año y se regala entre los principales clientes, ¿sí? Hasta el día de hoy, vuelvo a decir.
Así sale este cuento, Un viaje hacia el mar. Unos años después, poquito tiempo después, es que se publica en un libro, junto a otros cuentos, editado por la editorial Banda Oriental, que también es una editorial uruguaya que sigue publicando al día de hoy. Entonces, este libro, este cuento se hace muy conocido justamente por lo que trata y por cómo define a sus personajes. Hace pocos años, en el 2006 creo que fue, el director uruguayo Guillermo Casanova hace una película que se llama Un viaje hacia el mar, donde trabajan actores muy conocidos acá en la región, como, bueno, uruguayos por supuesto, como Julio Calcaño, Héctor Guido, César Troncoso, recientemente muy conocido por su serie El Eternauta, está acá. Y hay un actor, bueno, está Julio César Castro, y también hay un actor argentino, hoy desaparecido, hoy falleció, que es este Hugo Arana, ¿sí? Entre estos 6 actores ocupan el espacio de esos 6 personajes que se encuentran en la madrugada antes de que amanezca en un bar de ese pueblo, en el interior, y donde se dan cita para hacer ese viaje donde el único que vio el mar es el guía. El único que conoce lo que es el mar es el guía. El resto no lo conoce. Y bueno, y estos personajes además tienen nombres muy característicos, porque hay uno que se llama 7 y 310, es el nombre de uno de ellos. El otro es Rataplan, está el Vasco, Quintana, Rodríguez, el desconocido, que es uno que está en el bar y le preguntan, ¿usted está para venir con nosotros? Y el único queda un poco como desprevenido, y dice, sí, sí, voy. Como que da la sensación que él no estaba dentro del grupo, pero se suma del grupo. Y después el séptimo integrante de este grupo es un perro que se llama Aquino. Bueno, entre ellos hacen ese viaje hacia el mar, todas personas mayores, además, con trabajos muy comunes, vidas muy humildes, ¿no? Por ejemplo, uno es sepulturero, el otro vende boletos de lotería, gente, peón de campo, albañil, ¿verdad? Gente que, justamente por sus trabajos, no habían tenido la oportunidad de viajar hacia el mar. Este, ¿Qué sucede con todo esto? Eh, a ver, uno se plantea viajar al mar, como no todo el mundo lo conoce. Y en realidad no es tan sencillo, no es tan fácil, ¿verdad? Eh, hay personas que, como decíamos recién, por sus trabajos y sus empleos humildes, no tienen una economía que les permita tomarse días como para viajar hacia la costa, en este caso de Uruguay, que no son distancias tan grandes, pero hay personas que la economía no les da, y eso también marca una lectura en la experiencia que ellos van a vivir, ¿sí? Nosotros tenemos en Uruguay una costa muy extensa, que comienza en lo que es al borde de nuestra ciudad de Montevideo, donde ya es el Río de la Plata y se extiende por 675 kilómetros, creo, hasta que llega al Atlántico, ¿sí? Pasando por distintos balnearios, pero todo eso prácticamente es costa uruguaya, con una de las ramblas más bonitas, y bueno, que a los uruguayos les encanta. A nosotros nos encanta. Entonces, ellos emprenden ese viaje, ¿sí? Hacia la costa para verla por primera vez. Em, Estos personajes, van en un viejo camión, estamos hablando de los años 50, años 52, que es cuando se escribe el cuento. Por lo tanto, la tecnología de ese camión en aquel entonces era la del momento, ¿sí? Pero entonces ya también era un camión viejo, por lo que cuentan. Entonces había que llevar agua, ponerle agua, porque el radiador se quedaba sin agua, y el camión tuvo algunos desperfectos, o sea que todo el viaje hacia el mar
fue toda una odisea, fue todo un reto. Y ellos como no se conocían como grupo humano, no se conocían tanto, bueno, tuvieron que improvisar para, bueno, para hacer ameno el viaje. Y acá está lo interesante de cómo el escritor nos describe a cada uno de estos personajes, describe la relación que van haciendo entre ellos, porque algunos, cómo entre ellos van tejiendo una amistad de viaje hacia ese lugar. Entonces uno propone cantar canciones como hacían los jóvenes cuando salían de viaje estudiantil, pero resulta que ninguno conocía ninguna canción. Y allí uno se pone a cantar un himno patrio uruguayo, el y la conocían y todo el viaje. Entonces resulta gracioso como un símbolo patrio es la única canción que conocen todos y la toman como referencia para hacerlo ameno, reírse y todo eso, ¿no? Pero en definitiva nos va mostrando eso, ¿no? Cómo a veces las ganas de algo, o cuando uno teje un espíritu común, se pone un objetivo común frente a un grupo humano, todos se ponen de acuerdo o todos se ponen en armonía para hacerlo, ¿sí? Y a su manera le fueron dando color a ese viaje hacia el mar, donde el escritor nos va relatando justamente eso, nos va descubriendo las características de cada uno, como si cada uno de nosotros dijéramos, bueno, estamos en Perú, Perú es un país mucho más grande, con regiones que eran de repente en lugares medios inhóspitos, como puede ser la montaña, la selva, y dice, bueno, nunca fui a ese lugar, vamos a una excursión así de aventura, a ver algo que nunca vimos. Y así va Ricardo, voy yo, van otras personas más, y cada uno a su manera va a tratar de hacer ameno ese viaje. Entonces, ese desarrollo, ese descubrimiento sobre los personajes es lo que para mí le dan una fortaleza a esta historia muy interesante, porque además el hecho de que no hayan conocido nunca el mar genera una expectativa, ¿sí? Tanto para esos personajes como para el propio lector, que en un momento se va a develar, va a decir, bueno, cuando lleguen al mar, ¿qué pasa? ¿Qué van a encontrar cuando lleguen al mar? ¿Cómo van a reaccionar? Y esas reacciones son interesantes. No se las voy a contar todas porque creo que lo bueno es que ustedes busquen la historia, la lean bueno, y la disfruten, ¿no? Como Juan José Morosoli, con palabras muy, muy sencillas, puede llevarnos a ese lugar, ¿no? Del desarrollo de los personajes y de descripción del lugar y de las situaciones que ellos también están viviendo. Hay una parte, por ejemplo, bueno, a ver, cuando llegan al mar, no les voy a contar todo como les dije recién, pero algo les voy a decir. Por ejemplo, uno de ellos queda asombrado, queda como petrificado frente al mar, y entonces cuando le preguntan por qué este personaje, Rataplan, dice, "No, no era lo que yo esperaba". Dice, ¿cómo que ni qué esperaba? Dice, no, pero no hay barcos. Esto no tiene gracia, no veo barcos, ¿no? Lo único que veo es el horizonte. Y entonces dice, bueno, pero ¿y qué esperaba? Dice, bueno, yo quería ver barcos, ver el mar tan amplio, el mar sin barcos no tiene gracia. Dice, es como ver un campo sin árboles, no me genera nada. Entonces otro le explica, los barcos están atrás del horizonte. Entonces este hombre intenta pararse en punta de pie para ver si puede ver más allá del horizonte. Y todos se ríen, dicen, no, pero no lo vas a ver. Entonces ahí empiezan a incluso a hablar sobre la esfericidad de la Tierra, llegan a conclusiones muy interesantes, muy por arriba, ¿no? Pero está muy bueno de leerlo para, bueno, para entrar en esas consideraciones cuando alguien que nunca vio algo y lo ve por primera vez, se genera una expectativa y después, bueno, la devolución ante lo que ve, que puede ser algo totalmente desopilante, ¿no? Como esto, ¿no? De pararse en punta de pie para ver qué hay atrás del horizonte.
Después el perro también toma agua de mar y alguien dice, no, que no tomes agua porque le va a hacer mal. Y lo que pasa con esa, el perro queda duro, y bueno, lo atienden, bueno, todas situaciones que se generan justamente por no conocer el mar. Y uno se pregunta, bueno, es algo sencillo, pero a ver, ¿realmente todo el mundo vio el mar? Y si bien en nuestro país el porcentaje es muy bajo, sí hay gente que nunca ha visto el mar. ¿Sí? Acá, por ejemplo, digo acá donde yo vivo, que estoy muy cerquita de la costa, estoy a 2 cuadras más o menos, 2, 3 cuadras de la costa, eh, un poco más retirado de donde yo vivo, o sea, 3 kilómetros, por ejemplo, hay sobre la costa también, sobre la Rambla, una casa que es del Estado, que donde traen a chicos del interior que nunca vieron el mar para que lo vean por primera vez. Es una colonia de vacaciones y vienen en ómnibus y bajan por primera vez al mar. Yo tengo la experiencia de una niña que conocí, no relacionada a esto que conté, pero sí una niña que conocí que cuando vio por primera vez el mar, creyó que la gente que estaba en la arena acostada estaban todos muertos. Entonces, eh, o sea, personalmente tuve esa reacción de asombro como la reacción que pueden tener ustedes de asombro con las reacciones que puedan tener los personajes del cuento Un viaje hacia el mar de Juan José Morosoli. Que además el cuento, cuando se publica en Banda Oriental, se publica en el año 62, 1962. Y, y, él fallece al poco tiempo. Eh, no, perdón, él muere en el 57 y 5 años después es que eh, este, pre- eh, pero bueno, para mí me parece que es una historia muy adecuada a la propuesta que Ricardo nos planteó a cada uno de los participantes para hablar sobre algo relacionado al mar. Así que bien, les dejo esta historia, este cuento de Juan José Morosoli para que lo busquen y lo disfruten y saquen sus propias conclusiones. Muchas gracias, Daniel, por tu participación. Bueno, ya estaremos conversando más contigo. Si hay alguna pregunta, te la trasladaré, pues ahí de los amigos que participan en la feria. Y bueno. Esto ha servido un poco para intercambiar visiones, ¿no? Respecto del mar, respecto de la costa, ¿no? La sensación. Yo también recuerdo, tengo muchos recuerdos sobre el mar, ¿no? Yo viví en una población relativamente cerca al mar, pero también conozco reacciones de personas que cuando ven por primera vez el mar es una sensación muy, muy distinta, ¿no? Cada uno tiene su... Y el mar encierra pues una serie también de misterios, de historias, de leyendas y tanto, tanto que hay que por hablar sobre ese tema. Esta es simplemente una entrada, una visión que nos puede ayudar a hablar más sobre la realidad de una zona costera como es Cerro Azul. Nuevamente, gracias, Daniel. Y bueno, para cerrar, algunas palabras finales quizá para cerrar esta charla que has dado. Bueno, sí, el mar, como vos decías recién, también hay que verlo, basándome en este cuento, en que es todo un símbolo. Representa el origen del ser humano, el origen de la vida o parte del origen de la vida. Simboliza también la inmensidad, ¿no? Cuando uno contempla el horizonte del mar, y si alguno de los que participan en la feria y nos escuchan tuvo la oportunidad de viajar en el mar y ver, o sea, a mí me pasó de estar en el océano, embarcado, y subir a cubierta y ver alrededor, y lo único que vi era mar, interminable. O sea, 360 grados de mar, ¿no? Sin nada de tierra. Y eso también a mí personalmente me generó una sensación como de pequeñez, ¿no? De decir,
no soy nada. O sea, estoy navegando en algo que es microscópico frente a esa inmensidad. Y yo creo que el mar nos transfiere esa inmensidad, ¿no? Es como si tuviéramos la oportunidad de asomarnos al universo y ver la vastedad de lo inimaginable, lo que es algo que no llegamos a entender. Y para alguien que nunca vio el mar, creo que la primera reacción de esa inmensidad puede ser choqueante. Puede ser choqueante y bueno, profunda para pensar lo que cada uno le genere. Bien, nuevamente gracias. Esta ha sido la primera participación internacional, en este caso de Daniel F. Korch, ¿no? Que ha participado en la primera feria internacional aquí en Cerro Azul. Bueno, nuevamente gracias, Daniel. Cerramos esta transmisión.